De cierto os digo que si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En otra versión dice, si no volvés a ser como un niño, no vas a entender las cosas de Dios, las cosas del reino. Y termina aclarando bien todavía, por si queda duda, qué es lo que Dios quiere hablar. Y dice, así que cualquiera que se humille como este niño, este será el mayor en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que en aquel tiempo estaban disputando por quién era el mejor? ¿Quién era el mejor discípulo? ¿Quién era mejor en el gobierno de Roma? ¿Quién era el mejor hombre de negocio? ¿Quién era el mejor al lado de Jesús? Y yo no sé si pasa esto en casa, pero muchas veces pasa en la comida, ¿verdad? Cuando le sirven a uno una milanesa más grande que al otro. Y vos empezás a decir, ¿por qué al otro le da más grande? ¿Cuántos pelean así en la comida? Dios está hablando hoy. Otros, tristemente, se creen mejor que el otro. Dice, no, yo congrego menos porque yo tengo un nivel espiritual mayor que todos estos brutos. A todos estos les falta, pero a mí no. Otros dicen, yo soy el ungido de Jehová en la iglesia. Tengo más milagros, oro por los enfermos y se sanan. Y se olvidan que todo eso es por gracia de Dios. Y Jesús les habló y le dijo, miren muchachos, miren hermanos. Si ustedes quieren entender las cosas del reino de Dios, van a tener que ser como un niño. Y muchos habrán dicho, no entendemos, ¿a qué se refiere Jesús? ¿Tendremos que andar con el babero, gateando, con un chupete aquí? Usted sabe que conocí una iglesia que gatean y usan chupete, babero. Entendieron mal este pasaje porque no habla de eso Dios. Habla de la actitud del corazón. Dice, el que no se humille como uno de estos niños, el que se humille como uno de estos niños, ese será el mayor. En otras palabras, quien tenga un corazón humilde, que acepte correcciones, que acepte consejos, quien tenga un corazón humilde, que esté dispuesto a perdonar, quien tenga un corazón humilde, que enseguida se repone de la situación y le dice, Señor, mucho no entiendo lo que está pasando, pero me rindo en tus manos, ese será el mayor. Y si usted observa a los niños quieren ser como papá, pero no quieren ser como papá para gobernar su casa y ser el que manda más. Como tristemente mucha gente quiere llegar a el gobierno, a la política o a el sindicato o a la empresa y ser capataz, ser gerente. Y dice, no, yo quiero estar ahí para trabajar menos y mandar más. Y Dios no está hablando de eso, está hablando diciendo, si en el reino de Dios querés ser una persona grande para el reino de Dios, vas a tener que ser humilde como estos niños. ¿Cuántos están entendiendo? Y los niños desean ser como su padre, pero no para dominar, sino porque hay una profunda admiración hacia sus papás. Puedo observar muchas veces los niños mirando al papá o mirando a la mamá. Podrá tener mil errores la mamá o el papá, pero para ese niño es el mejor papá del mundo. Y el Señor quiere que de esa manera podamos admirarle a Él y buscar estar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios habla de niño, no está hablando de inmadurez. Él está hablando de la actitud que tienen los niños. Y siempre que presentamos niños aquí en el altar, yo hablo de las actitudes de los niños. Un niño es perdonador, rápido perdona. Cuando nos volvemos grandes, nos volvemos al revés, tardos en perdonar. Me hace 20 años que me la hiciste y todavía me acuerdo, mirá. Los niños dicen, no importa, lo rompiste, ya está, ya pasó, vamos a seguir jugando. Qué fácil es perdonar para un niño, ¿verdad? Los niños todo lo creen, ¿verdad? Son crédulos. El papá le dice que hoy le va a traer un helicóptero para el Día del Niño y ya está a la mañana mirando para el cielo. Mi papá me va a traer un helicóptero. Y el papá aparece con un dibujito así, el helicóptero dibujado.
Y el niño mucho no entiende, pero como todo lo cree, dice, gracias papá, lo hiciste para mí. Cuando nos volvemos grandes le decimos, viejo, si no me traes el helicóptero no entras más a casa. Y el Señor dice, tenés que ser como un niño. Mirá lo que tenés al lado, decirle como un niño. Pero no habla de inmadurez, diga conmigo, no habla de inmadurez. Porque algunos son como niños, no trabajan, no se esfuerzan y quieren todo de arriba. Pero ya son grandes, Dios les habla y le dice, tienen que madurar. Y quiero mostrarle un versículo clave. Mateo 5, 44, 45 dice, pero yo digo, y deja alguna enseñanza Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y persiguen, versículo 45, para que seáis de vuestro Padre, hijos de vuestro Padre, diga conmigo, hijo de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Aquí en esta versión, cuando dice hijo de vuestro Padre, en la verdadera traducción hebrea se llama huíos, que significa hijos maduros. La cultura hebrea tenía una costumbre, escuche bien, cuando el hijo llegaba a cierta edad, comenzaba a aprender el oficio del padre hasta que llegaba a parecerse a su papá. Entonces lo consideraban un huío, o sea, un hijo maduro. Diga conmigo, hijo maduro. ¿Cuántos están entendiendo? Es decir, que somos hijos de Dios por su misericordia, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando aprendemos a caminar y admirar a nuestro Padre, nos volvemos más cercanos a Dios, maduramos más espiritualmente y empezamos a transitar por la etapa de ser hijos maduros que quieren ser como el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que tenés al lado, Dios quiere que podamos madurar. Porque para poder llegar a ser un niño o un hijo maduro, primero como niños tenemos que pasar por todos los procesos de la vida. ¿Cuántos están entendiendo? Es necesario, aunque pases por pruebas, por dificultades o por procesos en tu vida que no entiendas, muy dolorosos, pero Dios está tratando con nosotros que somos niños para que podamos imitar a nuestro Padre y llegar a ser como Él es, un hijo maduro. Muchos quieren llegar a la adultez y ser hijos maduros, pero si no sos procesado en todas las etapas de tu niñez, nunca vas a llegar a la madurez. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero hablarles de algunos ejemplos en la Biblia de niños para que podamos aprender a ser como ellos. ¿Cuántos dicen amén? El primer ejemplo que les voy a hablar era Samuel. Samuel era un niño muy pequeño. Y mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 3, del 2 al 4. Y aconteció un día que estando Elí acostado en el aposento, Elí era un hombre de Dios, estaba acostado en el aposento, en el templo. Y cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que ya no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y Samuel le respondió, heme aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Samuel era un niño, diga conmigo, Samuel era un niño. Y dormía en el arca del templo, diga conmigo, en el arca del templo. ¿Sabe qué significa? Esto nos habla de que Samuel descansaba en la presencia de Dios. ¿Usted está descansando en la presencia de Dios? Sí, pastor, yo me duermo en todas las predicaciones. No. No estoy hablando de eso, de quién se duerme en el culto. Estoy hablando de que cuando vienen las pruebas, de que cuando vienen las luchas, cuando vienen las circunstancias difíciles, las cosas que no podemos entender, vamos a su presencia, vamos a la presencia de papá y le decimos, Señor, dame consuelo, dame fortaleza, dame aliento y dame nuevas fuerzas en el ánimo para seguir avanzando.
Samuel era un niño que descansaba en la presencia de Dios. Puedo decirle que como niño aprendió a descansar en Dios. Cuando esté viviendo por un momento difícil, aprenda a descansar en la presencia de Dios. Cuando usted viene a la casa de Dios, usted está descansando en la presencia de Dios. Cuando usted llegó hoy y alguien dijo, levante sus manos, ríndase, entréguele todo, olvídese de todo y busque a Dios, usted empieza a descansar en la presencia de Dios. Dios te renueva la fuerza. Dice que Él renueva las fuerzas al que no tiene ninguna, y te levantás con la fuerza de 1000 hombres para seguir avanzando. Y la pregunta que me viene hoy a la mente: ¿es Dios tu descanso? ¿Estás descansando en la presencia de Dios? ¿O te estás volviendo loco? Preocupaciones, pánico, no podés dormir a la noche. Mire, hermano, cuando llega la noche, yo con mi esposa, antes de cerrar los ojos, quizás me pongo una adoración. Me acuerdo de ese versículo que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y ya creo, cuando estoy diciendo asimismo dormiré, ya estoy roncando, ¿vio? Pero descanso en la presencia de Dios, porque la Biblia dice que Él suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Porque la Biblia dice que Él peleará por mí. ¿De qué me sirve quedándome toda la noche despierto? ¿De qué me sirve hacerme mala sangre? Sí, hermano, usted ni yo podemos hacer las cosas que solo Dios puede hacer, porque Él está al control de todo. No vas a poder cambiar la economía, no vas a poder cambiar la situación del diagnóstico médico, porque esas son cosas imposibles para los hombres, pero posibles para Dios. Y a veces podremos ser buenos administradores, podremos cuidar bien la salud, pero hay cosas que se nos van de las manos y solo encontramos descanso como Samuel en la presencia de Dios. Y Jesús, cuando decía, tienen que ser como niños, estaba diciendo, miren a Samuel, que desde niño aprendió a descansar en la presencia de Dios. Diga conmigo, qué hermoso, qué lindo ejemplo. Otro ejemplo de un niño fue el rey David. Yo quiero que usted pueda recordar algo. Cuando viene Samuel con una directiva de Dios para elegir al rey que iba a ser de Israel, llega a la casa del papá de David. El papá de David tenía a todos sus hermanos, a sus 7 hermanos, pero David estaba muy lejos, estaba en el campo cuidando una oveja, cuidando ovejitas. Allá, muy lejos. Algunos dicen que le quería menos, otros dicen tantas barbaridades del papá de David. Pero quiero decirte algo, vino Samuel y le dijo, este no es. Hay alguien que Dios va a levantar como rey. Dios me dijo que es uno de tus hijos, pero ninguno de los 7 que están aquí es. ¿Tenés algún otro hijo? Y el papá se empezó a rascar la cabeza y empezó a pensar y dicen, sí, por allá me queda uno, el Davidcito. Y ahí lo mandaron a traer, y cuando vino David todo sucio, con un olor a oveja, que no se bañaba hace días, medio abandonado por su padre y su madre, Dios lo eligió rey de Israel. ¿Sabe de qué nos habla esto, hermanos? Que muchas veces vas a tener que vencer el rechazo. David fue rechazado, olvidado por su familia. Quizás ese es el estatus que te toca a vos también. Pastor, nadie me tiene en cuenta en la familia. Hacen una cena, hacen una comida, están todos en la mesa y a mí me mandan la foto. En realidad me entero porque lo publican después y lo vi en la publicación. Me siento rechazado. Yo no sé si te estás sintiendo rechazado, yo no sé si te estás sintiendo olvidado, pero sí una palabra. David aprendió a dejar el rechazo de lado porque Dios tenía algo más grande que todo lo que el diablo quiso hacerle.
Salmo 27:10 dice esta palabra, es para muchos de los que están aquí que se sienten rechazados. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¡Aleluya! Yo no sé si te tiene en cuenta en la iglesia, yo no sé si te tienen en cuenta en el trabajo, yo no sé si te tienen en cuenta en la familia, pero hay alguien que sí te tiene en cuenta y él dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, yo no te he abandonado, eres mi hijo amado y voy a mostrarte mi amor sobrenatural. ¡Aleluya! ¿Sabe qué significa el nombre David? Significa el amado. Tanto lo amó Dios a David que dijo que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque él dejó de andar atrás del círculo de víctimas diciendo, a mí me abandonaron, mi padre no me tuvo en cuenta. No, él dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, yo sé que Cristo me ama y yo soy su hijo. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 51:17, en la traducción lenguaje actual, David escribe, para ti la mejor ofrenda de la humanidad, tú, mi Dios, que no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente ante ti. Por eso Jesús dijo, cualquiera que se humille, cualquiera que renuncie al ego, al querer reclamar justicia, al querer defenderse, cualquiera que renuncie a su orgullo y muera a su carne y se rinda ante Dios, ese, dice el Señor, yo lo voy a levantar y lo voy a bendecir y lo voy a sorprender. ¿Cuántos dicen amén? Él no desprecia a aquellos que con sinceridad le buscan y se humillan. ¿Cuántos dicen amén? Otro niño. Le hablé acerca de Samuel, le hablé acerca de David. Déjeme que le cuente de Josías. Josías fue un niño rey. Diga conmigo, niño rey. ¿Existe eso, pastor? Sí. Segunda de Reyes 22, del 1 al 2 dice, cuando Josías comenzó a reinar, tenía una edad de ¿cuántos años? ¿Cuánto? Esto nos enseña algo, iglesia. Muchas veces los que nos creemos más espirituales decimos, mira, para que vos estés predicando en la iglesia y estés al lado del pastor, van a tener que pasar muchos años. Déjame decirte algo, cuando Dios te llama, no importa si tenés 1 año, 2, 3, 4, Él te unge, te empodera y te empieza a usar. ¿Cuántos dicen amén? Porque para Él no hay antigüedad. Algunos dicen, yo soy el ungido de Dios porque tengo 20 años en la iglesia. Déjame decirte algo, cuando Josías fue rey tenía tan solo 8 años. Diga conmigo, 8 años. Pero hay algo característico en Josías. Dice, 8 años y su reinado, o él reinó en Jerusalén 31 años. Diga conmigo, 31 años. Mire cuántos años gobernó. Pastor, muchos años. Y hubo inflación. ¿Y cómo estaba el dólar? ¿Y cómo estaba el euro? Déjeme decirle algo. Dice, el nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaya y de Bocat. Versículo 2. Miren lo que se dice del reinado de Josías. Mire lo que se dice de Josías y su reinado. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Tuvo uno de los mejores gobiernos en Jerusalén. Pero yo quiero que usted pueda entender cuáles fueron las señales de Josías. Josías siguió el camino de su papá. Josías admiraba a su padre, el rey David. Y a la edad de 8 años comenzó su reinado. Pero no reinó mal, reinó bien. Y una de las claves
Dice que Josías estaba rodeado de consejeros. Diga conmigo, consejeros. No permitió que el orgullo le ganara una batalla, sino que escuchó el consejo. Por favor, repita conmigo, escuchó el consejo. Entregó su corazón a Dios. Diga conmigo, entregó. Y fue uno de los pocos reyes que la Biblia habla que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y déjeme decirle algo, aquí hay una enseñanza importante, iglesia. Si aprendemos a recibir consejos, instrucciones como niños, podremos hacer grandes cosas para Dios. Hay muchos que quieren hacer grandes cosas para Dios, pero no están dispuestos a ser enseñables, a escuchar el consejo. Cuando los corrigen, se reniegan y dicen, no, ¿qué me va a decir este a mí? Yo sé lo que tengo que hacer. Pero déjame decirte algo, Josías fue un niño que dejó que el consejo le pueda dar sabiduría. Y gobernó 31 años y dice que la Biblia que fue uno de los mejores gobiernos en Jerusalén. Proverbios 11:14, escuche, parecería que Proverbios 11:14 se escribió para estos tiempos que estamos viviendo. Dice así, donde no hay dirección sabia, cae el pueblo. Diga conmigo, wow. Donde no hay dirección sabia, cae el pueblo. Mas en la multitud de consejos hay seguridad. En la versión NBI dice, el éxito depende de muchos consejeros. En otra versión dice, en la multitud de consejos está la victoria. Y en otra versión añade, en la multitud de consejos está la sabiduría. Cuando nosotros con mi esposa fuimos pastores de este lugar, nos ungió mi padre, pastores. Nosotros reconocimos que necesitábamos el consejo sabio de un hombre que nos marcara, que nos enseñara, que nos guiara, que nos acompañara en todo nuestro proceso como pastores. Y Dios nos direccionó al quien hoy es nuestro padre espiritual, el apóstol Jorge Ledesma. Y Él nos sienta y nos habla como a hijos. Muchas veces nos corrigen, muchas veces nos enseña. Muchas veces nos manda a hacer algo, muchas veces nos pide algo y nos sentimos amados por nuestros padres espirituales. ¿Cuántos están entendiendo? Déjeme decirle algo. Mucha gente en la vida es un buen cristiano. Busca a Dios, busca en santidad, ofrenda, diezma, es fiel en todo. Pero cuando tiene que tomar una decisión, se equivoca en este punto. No pide consejo. Y cuando no pedimos consejo, muchas veces nos podemos equivocar en una decisión importante. Mi consejo como pastor, pida consejo. Yo cuando tengo que hacer algo legal, pido el consejo de muchos abogados. Cuando tengo que tomar una decisión en mi salud, pido el consejo a muchos médicos. Y en las direcciones o en la toma de decisiones espirituales, comprar una casa, comprar un auto, con quién me casaré, tener hijos, familia, mi matrimonio, mi hogar, mi economía, es importantísimo que usted pida consejo. Porque en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Sabe cuánta gente viene muchas veces a querer que nosotros como pastores podamos restaurar su hogar, su familia, su matrimonio? Y le miramos con amor como padre y le decimos, hijo, pero algún día nos pediste un consejo para esta decisión. No. Y muchas veces pedimos el consejo cuando todo está perdido. Josías no fue así. Dice que su gobierno fue uno de los mejores que la Biblia habla, porque dice que no se apartó de los consejos de su padre, ni a la diestra ni a la siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que tuvo un gobierno de 31 años ejemplar. ¿Cuál fue la clave de Josías?
Número 1, escuchaba el consejo y luego de los consejos tomaba la mejor decisión de lo que Dios le marcaba. Déjeme decirle algo, para que en la vida no ande errando, para que en la vida no se ande equivocando, tiene que ser como un niño, dijo Jesús. Y cuando dijo así, estaría diciendo como Josías, que a los 8 años comenzó a gobernar, pero siempre pidió consejo, y de tantos consejos que le dieron, gobernó todo lo que hizo con sabiduría. Quiere gobernar su hogar, quiere gobernar su economía, quiere gobernar y tener un matrimonio exitoso, bendecido, un ministerio exitoso, bendecido. Déjeme decirle algo, en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 15:22. Los pensamientos muchas veces son frustrados donde no hay consejo, pero en la multitud de consejos los pensamientos se afirman. ¿Cuántos están entendiendo? Pastor, no sé qué hacer, si meterme en crédito para comprar una casa, si comprar un auto, si casarme, si invertir acá, si invertir allá, si terminar la construcción de mi casa. No, necesito un consejo. Dice la Biblia que cuando pedimos consejo, nuestros pensamientos se afirman y ahí está la bendición. Pero quien no pide consejo termina en frustración. Proverbios 22:6. Josías vivió conforme a este proverbio: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Y hermanos, sea como un niño. Deje que Dios le instruya, deje que Dios le hable. Muchas veces Dios le va a hablar cosas que no le van a gustar. Cuando mis hijos me dicen, papá, te vengo a pedir un consejo, yo le digo, bueno, antes de hablar, ¿vos estás dispuesto a escuchar un no o solo viniste para que te dé un sí? Y ahí mis hijos se quedan pensando, ¿viste? Y dicen, yo te vengo a preguntar. No, yo te voy a dar un consejo. Pero ¿estás dispuesto a escuchar un no? Porque muchas veces Dios te va a decir no a muchas cosas. Y vos vas a decir, qué injusto Dios. ¿Y por qué hace esto? Porque Él te ama, es tu Padre y quiere lo mejor para sus hijos. Pero necesitamos escuchar el consejo, porque en la multitud de consejos está sabiduría. Usted quiere dar pasos sabios, usted quiere caminar en rectitud, quiere vivir una vida exitosa, escuche el consejo y sea prudente en su forma de proceder. Camine como el niño Josías, que imitó, siguió los consejos de su padre y todo lo que hizo le salió bien. Y todos me dicen amén. Denle un aplauso al Señor. Tengo muchos ejemplos, pero tengo que terminar. Jeremías, desde su infancia, fue escogido por Dios, comisionado para una tarea, ser su profeta, el profeta de Dios. Y a pesar de su juventud y de sus limitaciones, diga conmigo, obedeció a Dios. Esta es otra cualidad. Si usted obedece a Dios, nunca le irá mal. ¿Cuántos dicen amén? Porque en la obediencia está la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Timoteo, desde su niñez, fue instruido en la palabra de Dios a través de su abuela Loída y de su madre Eunice. Y luego de la instrucción que Pablo le dio, él fue una persona que supo tener un cuidado pastoral con todos los que él tenía a su cargo. Pero ¿saben una cosa? Él dejó que le enseñaran. No sea cabezón, no sea cabezona. Si alguien le dice, mira, por donde estás yendo no está bien, escuche, no sea cabezón. Deje que los que ya pasaron por ahí, esos que peinan canas, o esos que tienen más experiencia, o esos que ya pasaron por el momento que usted pasó, deje que le den el mejor consejo, porque están deseando lo bien para usted. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, siendo un niño, a la edad de 12, 13 años, comienzan
dicen los padres o los psiquiatras y los psicólogos, a la edad de 13, 14 años comienza la rebeldía, donde el niño ya deja de ver al papá con los ojos de niño y le empieza a ver un montón de errores y le empieza a decir: papá, te equivocaste acá, papá, pasaste el semáforo en rojo, papá, hiciste esto, hiciste aquello, ya no quiero ser tanto como vos, papá. Pero a la edad de 12, 13 años Jesús sabía que era necesario estar en los asuntos del Padre. Algunos dicen: yo soy pequeño, yo no necesito ir a la iglesia ahora. Pero Eclesiastés 12 dice: acuérdate de Dios en los días de tu juventud, en los días de tu niñez, en los días de tu adolescencia, antes que vengan los días malos, antes que vengan los dolores de hueso, los dolores de espalda, antes que vengan esos años donde ya no tengas tantos contentamientos. Acuérdate mientras tienes fuerza de seguir a Jesús y de darle lo mejor a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El propósito de Dios, iglesia, es que seamos hijos maduros. Diga conmigo: hijos maduros. Pero no para saltar procesos. Debemos aprender a ser niños para avanzar hacia la madurez espiritual. Déjeme decirle algo: nadie llega a ser maestro de la palabra si antes no se convierte en discípulo. Volvamos a ser como niños, a creerle a nuestro Padre Celestial y a recibir las instrucciones necesarias para avanzar en el camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios le ha estado hablando, si Dios le ha estado mostrando, a muchos quizás Dios le está ministrando acerca del rechazo. Ha sido rechazado. Hoy Dios te va a transformar el corazón. Otros necesitan escuchar el consejo sabio para dar pasos certeros y tomar buenas decisiones. Necesitan sabiduría, necesitan admirar al Padre. Otros quizá Dios le habló acerca de descansar en medio de las pruebas en la presencia de Dios. Yo no sé de qué o cuál fue la forma en que Dios te habló, pero si tienes un corazón humilde como un niño que quiere ser cambiado, ponete de pie y decirle: Señor, Señor, quiero más de ti.